Es un placer conversar hoy, en cambio, con Rodrigo y Gonzalo García Barcha, hijos del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Como ustedes saben, Rodrigo es guionista y director de cine y Gonzalo es diseñador gráfico. Pero hoy vamos a hablar con ellos fundamentalmente en su condición de productores ejecutivos de la serie de Netflix, 100 años de soledad y de Hijos de Gabriel García Márquez. Bienvenidos a Cambio, Rodrigo y Gonzalo. Gracias. Bueno, los críticos más ácidos de la serie de Netflix, de 100 años de soledad, dicen que Gabo nunca hubiera permitido que su obra cumbre fuera llevada a la pantalla. ¿Por qué, si él había reiterado que no lo permitiría, ustedes aceptaron la propuesta de Netflix? ¿Me lanzo yo, Salo? Paso, Rodrigo. Bueno, realmente ni siquiera aceptamos la propuesta de Netflix, sino que fuimos nosotros mismos, con Mercedes, que aún vivía, mi madre, nuestra madre, fuimos los que buscamos una plataforma dispuesta. O sea, la lógica fue que con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que tarde o temprano se iba a hacer la serie. Si no lo autorizábamos nosotros, lo autorizarían nuestros hijos o nuestros nietos. Y poco después de eso, además, pasaría al dominio público y la haría quien quisiera, como quisiera. Entonces, dado que coincidió esa época con el auge de las plataformas y la inclinación de las plataformas por hacer que todo sea local, que las cosas no se sean alrededor de Hollywood, sino que las producciones fueran locales, se nos ocurrió que era una buena circunstancia para pedir ciertas condiciones, que eran que se filmara en castellano, que se filmara en Colombia, principalmente con gente colombiana al frente y detrás de las cámaras, que se hiciera en los capítulos que fueran necesarios y que se hiciera con los recursos para hacer una gran producción. Eran condiciones en las que no estábamos dispuestos a ceder, y Netflix estuvo de acuerdo. Entonces nos lanzamos, pero bueno, lo discutimos largamente con Gonzalo y con Mercedes, la Gaba, y además teniendo esa indicación implícita de Gabo con respecto a todo lo que tuviera que ver con su vida y con su obra, que fue decirnos: cuando yo esté muerto, hagan lo que quieran. Sí, son 70 años, me puse a mirar hoy en Google, son 70 años lo que duran los derechos vivos para los herederos después de la muerte del autor, ¿verdad? Así es. Sí, entonces todavía estamos como a 50 y pico, pero como bien sabemos ya a nuestra edad, 50 años no son lo que eran. Sí, no, y cualquier perico de los palotes podrá hacer lo que quiera con la obra de él. Sin duda. Sí, Sí. Inclusive ahorita podrán, a pesar de la serie que existe, podrán. Sin embargo, era un riesgo muy grande poner una obra literaria de semejante envergadura y complejidad en la pantalla. ¿Por qué se atrevieron, digamos, desde el punto de vista cinematográfico y literario? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso implica ser muy valientes. Bueno, yo no sé si es tanto valentía, Patricia, como pues como el orden natural de las cosas. Digo, todos nosotros somos cinéfilos, todos hemos visto grandes clásicos adaptados a la pantalla, y bueno, y las obras han sobrevivido esas adaptaciones, independientemente de si son aceptadas por el público o totalmente rechazadas. Yo creo que es importante, y yo creo que la calidad de la novela aguanta una adaptación, aguanta el que entre dentro de la corriente general y la tendencia general de las adaptaciones. En fin, ya hemos visto El Quijote, hemos visto la Biblia, la voz de Dios es Morgan Freeman, y bueno, hay gente que no acepta
eso y mucha gente que sí lo acepta. Yo creo que es poner a 100 años de soledad a la altura pues, de la gran literatura mundial, Dostoyevsky, Tolstoy, en fin, las listas de esos autores han salido en muchísimas reseñas. Y pues prácticamente no hay nada que sobreviva no ser adaptada eventualmente. Esta, como ustedes dicen, es el primer intento de hacer eso. Moby Dick tiene varias adaptaciones, La Guerra y la Paz está lleno de adaptaciones. Yo creo que es poner a la novela pues en el curso natural de las cosas. ¿Cuál ha sido? Sí. No, perdón, iba a decir, sí es importante lo que dijo Gonzalo, que, o sea, siempre pensamos que por supuesto, como dijimos, se iba a hacer tarde o temprano, siempre ha habido mucho interés, mucha inclinación por parte de mucha gente, pero era importante saber, sobre todo con respecto a lo que dices tú de la valentía, o sea, nunca pensamos que una adaptación, por exitosa o buena o por fallida que fuera, iba a tocar el libro. O sea, el libro no se le va a quitar el brillo, por así decirlo. O sea, yo creo que el libro es el libro y sobrevive independientemente de cualquier interpretación o reinterpretación que se haga de él. Valientes los directores, los guionistas, los actores, en fin. Mucho. Exacto, sí, nosotros realmente, o sea, siempre escucho con algo de vergüenza cuando nos nombran productores ejecutivos. Fuimos productores ejecutivos en el sentido de que dimos el visto bueno del proyecto y dimos nuestra opinión cuando se pedía, pero en ningún momento nos propusimos estar supervisando, autorizando, negando cosas, porque ya de por sí el reto, como dice Gonzalo, era de los verdaderos valientes que estaban haciendo la serie, y no puede haber nada peor que los hijos del autor diciéndote sí, pero no así. Y digamos, ¿hubo alguna intervención que tú como director de cine, como cineasta, tuvieras? Lo único que les dije al principio, sobre todo digo, a José Rivera, que fue el guionista que hizo la primera versión de los 16 capítulos enteros, él fue quien agarró la novela y la rebanó en 16, que es un trabajo estructural muy difícil. Le dije que, mira, mi opinión era que había que adaptar, o sea, mucho de lo que había fracasado en las adaptaciones anteriores de Gabo al cine y a la televisión era demasiado respeto al autor, demasiada reverencia por la obra. Empezando, por ejemplo, en el caso de 100 años de soledad, que son 100 años de historia y 6 generaciones, una novela de 400 páginas donde quizá no hay más de 25 líneas de diálogo. Y claro, al contar esta historia en términos audiovisuales, donde la gente va, viene, entra por la puerta, se sienta al desayuno, etcétera, pues había que generar toda una serie de diálogos que tendrían que parecer reales. No los diálogos de Gabo, que son muy literarios, lapidarios, son prácticamente sentencias más que diálogos. Entonces sí lo animé, no tan específicamente inclusive como estoy diciéndolo ahorita, pero sí los animé a que adaptaran, y creo que su primera decisión que hizo José fue muy acertada, la de no empezar con el pelotón de fusilamiento y empezar como empieza el libro, sino empezar con la lectura del libro que está haciendo Aureliano Babilonia al final del libro, y que es él leyendo el propio libro que se está escribiendo. O sea, el libro es parte del libro. Entonces creo que esa decisión en marcar así la serie fue muy acertada. ¿Cuál ha sido hasta ahora el balance que ustedes hacen del lanzamiento de la serie 100 años de soledad? Bueno, por mi parte, esto ha sido sobre todo a través de mensajes que nos mandan amigos, a través de críticas que nos han enviado, y el balance para mí es positivo en el sentido de que se armó una polémica divertida, interesante, a quien le gusta, a quien no está dispuesto a verla, quien no estaba dispuesto a verla pero la vio y no le pareció mal.
quien la odió por completo, la conveniencia de adaptar o no obras literarias al cine. En fin, estas son polémicas en las que vivimos los que hacemos libros, los que hacen cine. Pero bueno, ha habido una serie de discusiones alrededor de este tema que yo creo que siempre son interesantes y divertidas. En realidad, pues no hay una respuesta correcta a estas preguntas, ¿no? Aunque vale la pena decir que la gran mayoría de las críticas y las recepciones han sido positivas. O sea, ni siquiera han sido divididas, pues. Sí. Esa es la percepción, sí, de que en general, pero bueno, claro, uno recibe nada más una parte de las respuestas, ¿no? Ahí está uno un poco aislado también al ser parte del proyecto. A lo mejor solo le mandan a uno las que no están mal, digamos. Pero no, yo creo que... Y de todas maneras se acuerda uno de la mala y no de las 99 buenas. Y se acuerdan de esa de Carolina Sanín, que hizo justamente En Cambio hace una semana, en que los acusa de parricidas. Bueno, parricidas no, porque nuestro padre ya pereció, entonces no lo matamos. Vi parte de ella, sí, evidentemente, digo, no le gustó la serie para nada y la atacó vigorosamente. Y bienvenida sea su opinión, o sea, a cada quien lo suyo. Como dice Gonzalo, hay a quien le gustó, a quien no le gustó. En general ha gustado bastante, estamos muy agradecidos de que así sea. Pero bueno, ella es una eminencia y es una persona muy respetable y su opinión es bienvenida, como la de cualquier público. Bueno, les digo que a mí me fascinó y no me pude despegar de la pantalla hasta que no terminé los 8 capítulos. Pero ¿qué creen ustedes que hubiera dicho Gabo al ver la serie? ¿Le habría gustado o le habría dado un ataque cardíaco? Bueno, pues es muy difícil porque él era, como bien sabes, Patricia, muy su propia personita. No sabemos siquiera si él hubiera querido, pues, intervenir. Digo, tú sabes perfecto que él tenía una gran vocación cinematográfica. A lo mejor no hubiera sido cuestión de verla, sino que a lo mejor se hubiera involucrado por completo de la misma manera en la cual hubiera podido decir, no, yo esto no lo veo, no tengo nada que ver con esto. Es muy, muy difícil especular, pero lo que sí estoy seguro es que entre no hacer nada y hacer algo, él era siempre con la idea de bueno, hagámoslo, a ver qué pasa, ¿no? Él era una persona muy proactiva. Y bueno, como también se ha mencionado mucho, los tiempos han cambiado, las circunstancias han cambiado, la industria del cine en Colombia se ha vuelto una industria dinámica, interesante. Yo creo que Gabo no llegó a conocer, perdón, no llegó a conocer ese auge que está teniendo ahora la industria colombiana. A lo mejor se hubiera animado, Sí, eso es importante porque él no llegó a ver estas nuevas condiciones de producción y de distribución que presentan las plataformas, Netflix en este caso. O sea, a lo mejor si se le hubiera dicho en español, en Colombia, 16 horas, con buenos recursos, con gente colombiana, yo creo que hubiera estado por lo menos muy tentado. ¿Qué hubiera pensado en la serie? Yo creo que él de todas maneras hubiera dicho, la serie es de ustedes, el libro es mío, y hubiera admirado el valor de los que la hicieron. Y como dije el día de la presentación en Bogotá, yo creo que hubiera estado temeroso por ellos, diciendo ojalá a esos muchachos les vaya bien. Pero creo que no, yo creo que hubiera estado contento si hubiera éxito y si hubiera fracaso. Yo creo que para él de todas maneras lo suyo era su libro. El otro es proyecto de otros. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos creativos y emocionales que enfrentaron en este caso?
Bueno, insisto que nosotros no, o sea, ofrecimos algunos comentarios, pero no estuvimos cotidianamente ni siquiera regularmente supervisando aquello. Insisto, porque ya de por sí era un reto grande para la gente que lo estaba haciendo y había que dejarlos volar, o sea, hay que dejar que los artistas trabajen y hagan lo que ellos piensan que es correcto. Pero bueno, me imagino que los retos, que los trato de pensar yo como director, sería, bueno, hay un reto inicial que es casi, no se puede hacer nada al respecto, que es que el cine es muy concreto. O sea, cuando uno ve el capítulo 1 de 100 años de soledad, la serie, pues el río es un río y la puerta es una puerta y el árbol es un árbol. Y esta es la cara de Úrsula. Entonces, eso siempre yo creo que hay un shock inicial, pero por lo menos por lo que yo he leído y he visto, para mucha gente, una vez superado ese shock y ya se acepta la serie como la serie, se ha gustado mucho, ya, o sea, sorteado el shock inicial de que así son las cosas visualmente. Entonces, ese siempre es una dificultad que tiene uno que aceptar como cineasta. Y luego, bueno, todo, o sea, trabajar con esa presión de, o sea, cómo hacer que el realismo mágico se pueda fotografiar, que la película funcione, que la serie funcione en términos psicológicos, como funciona mucho el libro. Se habla mucho del libro en términos del realismo, del realismo mágico, de la magia, de lo sobrenatural, pero también es una historia muy psicológicamente astuta y muy psicológicamente profunda sobre relaciones familiares, relaciones románticas, padres e hijos, y todo eso se tiene que comunicar, o sea, se tiene que, como diría Gabo, se tiene que contar el cuento, y ese siempre es, aun si no hubiera magia en el libro, como sería con cualquier libro importante, hay que contar el cuento de manera que sea interesante, o más que interesante, apasionante. Entonces, ese es siempre el reto, cómo no aburrir. Sí, y yo, por lo menos en mi caso y en el de mi hijo Federico, que quedó pegado ahí, no se le pudo volver a hablar hasta que no acabó, pues es un éxito total, ¿no? Hay de todo, Patricia, sin duda, pero mira, ahora que escuchaba a Rodrigo hablando, una de las reacciones interesantes que ha habido o que he escuchado yo es que descubrimos que con el libro la gente tiene un poco de confusión alrededor de la cronología del libro. Sí, son generaciones que se llaman igual, etcétera, etcétera. Uno de los elementos que he visto que queda de alguna manera más explícito en la serie es esta serie de generaciones, de nombres de José Arcadio, Aureliano José, en fin, todos esos nombres que a lo mejor en la lectura son un poco complicados, y que algunas ediciones no tienen más remedio que solucionar con árboles genealógicos y cosas de ese tipo. En la serie, por razones yo supongo que cinematográficas, es mucho más fácil de seguir ese patrón. Eso es así. Y entonces, bueno, pues no es una dificultad, al contrario, es una solución que ofrece este nuevo soporte, ¿no? ¿Cómo comparan ustedes la serie con la obra literaria? ¿Son gemelas, parientes lejanas? ¿No tienen nada que ver la una con la otra por ser universos distintos? Yo creo que hay que experimentarlas cada una como lo que es. O sea, la novela se experimenta como una novela con o sea, la experiencia de leer algo, la combinación de el acto de leer, la imaginación, el lenguaje, la descripción, la voz del autor, y luego que se lee un poquito. Uno puede leer la novela de un centón o puede leer media hora durante 2 semanas, media hora al día durante 2 semanas. O sea, se experimenta de una manera muy diferente. Entonces, el cine, claro, las obras de cine o de televisión hay que experimentarlas en el tiempo, hay que sentarse y ver que las cosas transcurran en un marco de un tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que son dos experiencias diferentes y hay un poco, claro, están muy relacionadas, por supuesto, es una adaptación del libro,
pero la serie hay que leerla, hay que verla como una serie y el libro como un libro. O sea, parece una tontería decirlo así de manera tan elemental, pero creo que las cosas se disfrutan sin comparar con. O sea, sí hay este salto inicial de aceptar que estas son las cosas físicamente, como decíamos antes del capítulo 1, pero después de eso hay que decir, ok, estoy viendo esta serie y quiero disfrutar la serie como la serie. En ese sentido son un poquito piezas, es una pieza acompañante. O sea, el libro es el libro, la serie es la serie, se pueden disfrutar de manera separada, pero no, o sea, son dos experiencias tan diferentes, ver una película o una serie y leer un libro, que creo que no, casi no deberían compararse, pues. ¿Cómo se escogieron los directores, los guionistas, los actores? Rodrigo, yo de eso no sé mucho. Bueno, se habló de muchas posibilidades. Siempre se supo que harían falta más de un director por la logística del tamaño, ¿no? De las épocas y los cambios de personajes, y se construyó un prepueblo y un pueblo inicial y Macondo en varias épocas, y creo que fueron varios sets diferentes en varias épocas. Entonces, era necesario que fuera más de un director, pero también se quería que no fueran más de 2 o 3 para que hubiera una unidad, ¿no? Que no fuera como a veces se hacen las series, aunque cada vez menos, que cada semana llegue un director nuevo o directora nueva. Y finalmente nos inclinamos por estos dos directores, un Alex argentino y Laura colombiana, él más versado en las series, que es todo un método propio de trabajar y de no solo logísticamente, sino de contar las cosas en estos episodios. Laura también ha trabajado, por supuesto, en series, pero sobre todo en un par de películas colombianas excelentes. Entonces pensamos que ellos dos, quiero decir, yo reaccioné a que los productores y Netflix lo sugirieran a ellos. Yo no lo sugerí directamente, pero me pareció que era una buena combinación de dos personas con diferentes aptitudes y dones y sensibilidades para cubrir todo lo que se podía cubrir, porque iba a ser muy difícil logísticamente tener un solo director o directora que hiciera los 16 episodios. Y luego, después de José Rivera hubo 2 guionistas colombianas que fueron las que trabajaron los diálogos y claro, junto con los productores, la gente creativa de Netflix, los directores, pues todos participaron en lo que fue la búsqueda de actores, que creo que fue una búsqueda absolutamente enorme. Se vio al género humano en Colombia, inclusive mucha gente no actores, y muchos de ellos están en las series. Y de ahí también actores conocidos, como los actores que interpretan al coronel Aureliano Buendía, Úrsula Iguarán, etc. Pero bueno, fue un proceso larguísimo que empezó desde antes de la pandemia y culminó apenas este año con el estreno. ¿Cuándo comenzó el proceso? Es decir, la primera piedra en el caso de la serie. ¿Cuándo negociamos lo de los derechos, Salo? En el 2020. Bueno, recuerdo que ellos tenían un plazo de 7 años para hacerlo, ¿no? Yo creo para empezar a filmar, ¿no? Creo que esto se habló alrededor del 2015, todavía. Pero cerramos con ellos como el 18 o 19. Es posible, sí, pero y luego bueno, ya como dijo ya Rodrigo, la pandemia de Mercedes y todo. Sí, porque Mercedes murió en agosto del 20. Pero entonces esto ya estaba cerrado desde el 19-18 y durante el 20 nos enseñaron, no sé si te acuerdas, Salo, un concepto visual inicial de diseño de lo que podría ser el mundo de Macondo y del libro. Y luego, claro, las cosas se alentaron durante el encierro de la pandemia, pero ya en el 22 empezaron ya en forma a filmar, y fue un largo proceso. Evidentemente esta primera época fueron 8 horas, más toda la postproducción
y sí hubo mucha atención a detalles, música, efectos visuales, mucho. ¿Qué tan entusiasta era Mercedes del proyecto? ¿Qué era la banderada de la...? Ella, en fin, lo único que recuerdo es que después de firmar el contrato dijo, bueno, eso seguro ya no lo veré yo. Sabiendo que era un proceso muy largo. Entonces, bueno, no creo que haya tenido una idea particular. Yo creo que ella hubiera sido muy entusiasta porque ella era muy, muy devoradora de series. Y yo creo que ella sí hubiera sido una de las primeras personas en apuntarse a verla. Y seguramente hubiera tenido muchos comentarios interesantes, pero no, ella con una gran naturalidad aceptó hacerlo. Digo, fue una decisión que se tomó junto con nuestros agentes literarios. No fue una decisión de una sola persona. Pero te digo, Gabo y Mercedes eran, como decimos aquí en México, muy entrones. Si hubieran visto la posibilidad de hacerlo en unos términos satisfactorios, yo dudo mucho que hubieran dicho que no. Ellos no eran nada conservadores en ese sentido. Y además creo que la Gabo hubiera disfrutado mucho lo colombiana que es la serie. O sea, y eso creo que es algo que ha traído la atención no solo en Colombia, sino en muchos lados. Y en Colombia ha sido motivo, creo, de orgullo de ver los recursos. O sea, sí es una superproducción en términos de cine y televisión, y que se haya hecho toda en Colombia con colombianos principalmente, o si no latinoamericanos. Digo, algo participación de algunos mexicanos. Alex, el director, es argentino, pero sí, yo creo que le hubiera causado mucho gusto el lado colombiano de todo el proyecto. ¿Qué le falta a la serie con respecto a la novela y qué le aporta la serie al universo de la novela? Yo creo que hay una cosa que las obras hay que verlas enteras para sentir uno cómo sale de la obra. ¿Entiendes? El final de las series siempre es muy debatido porque hay gente que le gusta el final, gente que no le gusta los finales, pero esa sensación que da una serie, sobre todo una serie limitada como esta al final, la del camino recorrido, solo se va a saber cuando veamos ya el último de los 16 capítulos. O sea, el propio libro tiene una salida muy mágica. O sea, uno emerge del libro como de haber estado en otro universo, en otro planeta, en un viaje. Y creo que es pronto para decir qué le falta o qué le sobra, hasta no ver no por decir a ver si la segunda parte es buena, no, porque hay que vivir el viaje entero y ver cómo se sale de ahí y cómo se experimenta lo vivido. ¿Cuándo vamos a poder ver la segunda parte? A final de este año, creo, ¿no? De este año 25. Sí, yo creo que sí, porque ellos ya empezaron a filmar en el otoño. Entonces me imagino que no querrán que pase más de un año. Me imagino que en el otoño de este año sí saldrán los 8 siguientes. Bueno, pues la esperamos muy ansiosos y con muchas ganas. ¿Cómo fue el proceso de reconstruir Macondo visualmente? ¿Qué referencias tomaron? ¿Qué elementos nuevos aportaron? Bueno, entiendo que se hizo una investigación muy exhaustiva de todo, vestuarios, objetos, arquitectura. Creo, según he leído, hubo una investigación muy, muy profunda. La colección de pájaros que podían estar cantando en esas jaulas, el grabar, todo, en fin, se hizo todo con mucho, mucho cuidado. Aún así ha sido criticado, pero bueno, es un enfoque. Rodrigo me corregirá si me equivoco, pero cada casa de producción, tiene un estilo. Netflix siempre ha sido muy cuidadoso a la hora
de mostrar los entornos. Este es muy, muy, muy cuidado, pero por supuesto, en Colombia, donde la gente conoce muy bien ese tipo de decorado, por llamarlo de alguna manera, pues ha habido mucha gente que le ha parecido de que a lo mejor es demasiado exquisito o no suficientemente exquisito. Yo creo que es interesante también tomar en cuenta que esta serie se está viendo en todo el mundo. Y entonces a lo mejor tiene un valor antropológico el estilo que se escogió para esto, en el sentido de que cuando se esté viendo en Alemania o en el Japón o en Sudáfrica, el público pues será receptivo a ver cómo es realmente un pueblo en Colombia, una cocina en Colombia, la sala de la casa señorial en la que viven los buenos. En 10 décadas de 100 años de hace 100 años. Exacto, entonces mientras más familiarizado esté uno con la cocina de la abuela, pues a lo mejor ve uno algunas cosas que no le suenan a uno. Pero desde luego a nivel global, yo creo que resultará muy interesante para mucha gente tener una versión de lo que es realmente el mundo de esta pequeña aldea sudamericana, ¿no? Ahora que dicen eso, recuerdo algo que me dijo Gabo alguna vez. Me dijo, ¿sabe por qué mis libros se leen en Colombia, en Sudáfrica, en China, en todos lados? Me dijo, porque siempre la gente encuentra que ahí hay una tía, un papá, un amante, una novia parecida a un personaje de la novela, entonces, o del libro. Y de pronto Macondo tiene ese desafío, que tiene que ser un pueblo que sea de alguna manera familiar para todo el mundo. No sé si eso vaya a pasar. Bueno, al parecer está pasando en el sentido de que gente en muchos países está siguiendo la serie muy de cerca, y gente que ha leído el libro y gente que no ha leído el libro de otras culturas. Entonces, yo creo que hay algo, por supuesto, en los personajes y en las relaciones familiares, románticas, interpersonales, profesionales, con las cuales la gente de cualquier cultura se puede identificar. ¿Qué aspectos de la narrativa original consideraron esenciales para traducir a la pantalla y cuáles decidieron reinterpretar? Bueno, o sea, yo creo que es un poco lo que dije antes. O sea, nosotros solo dimos una recomendación y luego nosotros apoyamos las decisiones que tomaba la gente creativa. Creo que la mejor decisión, que es lo que funciona sobre todo en las series, es la de contar las historias. O sea, independientemente de la magia, del realismo mágico, del peso de la novela, contar la historia de la familia y de vida, obra y milagros de los personajes. O sea, que la serie sea una cosa contada y no un experimento poético de realismo mágico y posmodernista, sino contar una historia familiar. Creo que esa es la decisión más adecuada para una serie. Claro. ¿Cómo creen que esta adaptación impactará a las nuevas generaciones que no han crecido leyendo a García Márquez? Bueno, pues tendrán un punto de partida. Yo, sobre todo en América Latina, los chicos y chicas han oído tanto hablar de este libro, que no es un libro, en mi opinión, fácil de leer. Yo compadezco un poco a los alumnos que tienen que leer este libro al principio de la secundaria, yo mismo no leí este libro bien leído hasta teniendo ya una cierta edad y una cierta cultura literaria.
a lo mejor para estas personas que se están iniciando tanto en el cine como en la literatura, puede resultar una guía útil. Una vez más, Patricia, y para mí, pues parece ser un punto importante para desmitificar un poco esta obra. Yo creo que está muy bien que esté encima de un pedestal, pero también es una obra que, digo, tampoco está por encima del Quijote o de El Conde de Montecristo, por ejemplo. Acabo de ver por enésima vez una versión del Conde de Montecristo, y me gustó. Pero una vez más tuve que ajustarme a la estética de la película, a si Edmundo Dantes es así, si la bella Mercedes es como yo me la imagino. Todo eso yo creo que es parte de la, pues del transcurso natural de una obra, bueno, y de una obra literaria. Entonces, bueno, yo creo, espero por lo menos que sirva para enriquecer y atraer a más personas, y lo siento, ya lo dije, para desmitificar un poco una obra que a lo mejor termina siendo poco comprendida porque está muy, muy subida en un pedestal. Es una obra literaria, hay que divertirse con ella, hay que pasarla bien, hay que entretenerse con ella, no hay que, o sea, no es un libro sagrado, ni mucho menos. Además está lleno de humor. Está llena de humor, sí. Una cosa, crecer como hijos de Gabriel García Márquez seguramente marcó la vida de ustedes de una manera única. ¿Cómo era la vida cotidiana de ustedes en la casa con Gabo? Te digo que cada vez que alguien me pregunta cuánto te impactó tu padre, siempre me dan ganas de decir casi tanto como a ti el tuyo. O sea, eso es verdad del hijo de García Márquez o del hijo de un taxista o de un dentista. Pero pues Gabo siempre trabajó en casa, entonces no es que fuera una persona ausente, siempre tuvo su oficina en la casa, ya después casas un poco más grandes, pero cuando éramos muy chicos vivíamos en departamentos, entonces Gabo siempre estaba presente y solo trabajaba por las mañanas, entonces en ese sentido, cada vez me cuesta más pensar cómo era diferente porque no lo siento diferente. Me acuerdo una vez, no me acuerdo quién fue, a una amiga nuestra de la prepa, del bachillerato, fue a comer a casa, a nuestra casa. Y llegando a su casa, su mamá le dijo, ¿cómo es el escritor? Y ella dijo, bueno, no sé, era un señor que tomaba sopa. Entonces, pues para nosotros era un poco así, porque su gran fama ya fue cuando estábamos muy en el bachillerato, el premio Nobel, ya estábamos en la universidad, luego la fama que se logró más allá, ya nos habíamos ido, nos habíamos casado. O sea, la infancia no fue tanto la infancia de hijos de un súper famoso, ¿no, Salo? ¿Ustedes recuerdan esa infancia de dificultades económicas? No. Muy poco, nada prácticamente, porque éramos muy pequeños, Patricia. En fin, creo que para complementar lo que dice Rodrigo, al mismo tiempo, yo soy muy consciente de muchísimos privilegios, sobre todo los privilegios de conocer una colección de personas realmente muy, muy interesantes, ¿no? O sea, realmente por esa casa pasaba mucha gente. Hablando, desde luego, ya de esa época en la que Gabo era una persona reconocida. Y esas puertas estaban abiertas prácticamente para que uno lo aprovechara. Tú misma estuviste muchas veces en esa casa con personajes que, bueno, uno llegaba, saludaba, se sentaba
y te tocaba una tarde con personajes realmente interesantes de todas las profesiones, todos los medios, todos los países. Y entonces, bueno, eso es lo que recuerdo yo sobre todo. Desde luego, esto, él ya como una persona conocida. Cuando éramos muy pequeños, bueno, era una familia muy nuclear, y muy, muy cómplice, Eso es muy lindo del libro de Rodrigo. muy, muy bonito. Todo lo que describe Rodrigo ahí es tal como yo lo recuerdo también. El Club de los Cuatro, ¿no? El Club de los Cuatro, en efecto. Pero, claro, esa pregunta ya estamos reducidos a 2. Así es. Esa pregunta que haces va cambiando a lo largo de los años, ¿no? Pero Rodrigo tenía 8 años cuando se publica 100 años, ¿cierto? Y Gonzalo, 4. Como 5, sí, más o menos. Sí. Se ha dicho que Mercedes es parecida a Úrsula Iguarán por su fortaleza, por su carisma. ¿Cómo ven ustedes ese papel de la matriarca? ¿Sí se parecen? Bueno, o sea, yo creo que Gonzalo y yo, por lo menos yo, o sea, no tenemos tanta esa perspectiva porque conocemos muy bien a Mercedes, o como madre la conocimos, o a Úrsula. Pero sí, yo más bien lo construiría al revés, en el sentido de causa y efecto. O sea, Gabo creció muy pequeño en una casa donde su abuela era un personaje muy imponente. Se habla mucho de su abuelo, pero su abuela también. Las tías eran las que vivían en esa casa obsesionadas con el pasado, con voces, con presencias, con fantasmas, con premoniciones. Recuerdo la tía Pa. Exacto. Y luego de ahí pasó con su madre Luisa, que era una persona también con mucha personalidad. Entonces, es posible que también haya escogido o se haya sentido atraído por Mercedes porque estaba en esa línea de mujeres fuertes. Sí. O sea, se dice mucho, no es que está inspirado por Mercedes. No, yo creo que todo está inspirado por ese interés por las mujeres fuertes. Y Mercedes pertenecía a eso y seguro también contribuyó a eso. Pero sí, o sea, por ejemplo, Gabo contó mucho que cuando él se sentó a escribir Cien años de soledad, le dijo a Mercedes, no sé cómo le vas a hacer, pero por favor encárgate de todo, no va a poder escribir, no va a poder ganar dinero. Y Mercedes se ocupó y sacó la casa adelante milagrosamente. Y es un poco, eso sucede en Cien años de soledad, ¿no? José Arcadio está siempre en sus empresas quiméricas y quijotescas, y Úrsula es quien saca la casa adelante. Sí, el poder de las mujeres en García Márquez y en particular en 100 años es muy fuerte, pero a la vez es tácito. No sé, hay quienes la consideran una novela machista. ¿Ustedes qué opinan de eso? No había escuchado ese punto de vista. Tendría que oír los argumentos, pero bueno, también la cultura en la que fue escrita y el universo en el que sucede, pues sí. Vemos, o sea, creo que el objetivo de cualquier novela es reflejar la verdad, y a lo mejor es muy acertada la observación, porque sí, el mundo en el cual se mueven esos personajes y el mismo mundo en el cual se movía Gabo cuando escribía la novela era, no sé si mucho más machista que ahora. Es cierto que se habla más de eso, no sé qué tanto haya cambiado todo, pero bueno, ahora que lo mencionas, pues sí, es posible que haya. Sí, pero sucede en una época, o sea, no creo que haya ningún personaje femenino en 100 años que tenga una profesión, por ejemplo. Pero así era en esa época, que coincide, digo, no coincide porque es una Colombia gaviana, macondiana,
pero es aproximadamente de 1850 a 1950, por decir algo. ¿Bien? Y es una época, sí, totalmente patriarcal, o sea, en ese sentido refleja su época, sí. O sea, lo importante es que los personajes sean fuertes dentro de las posibilidades que tienen, o inclusive un poco más allá. Pero sí, no era una época en Colombia llena de mujeres profesionales, con carreras, etcétera, y pues el libro refleja eso. Pero insisto, o sea, esto es un poco como lo que decíamos antes de las críticas negativas de la serie. Son opiniones y son respetables, ¿entiendes? No, o sea, estamos comentando, yo estoy comentando, reaccionando a lo que tú dices de que si el libro puede ser machista o no, pero no siento ninguna obligación de defender el A o el B o el C. O sea, como director sé que el público piensa lo que piensa, dice lo que dice, y la última persona que tiene que defenderlo es el autor. En este caso no somos el autor, pero representamos al autor, y yo por lo menos no siento ninguna obligación de justificar absolutamente nada. El otro día alguien me preguntaba, ¿cómo es posible que tu padre fuera amigo de Fidel Castro? Le dije, bueno, pregúntale a Gabo cuando lo veas. ¿Cómo Además, vieron? perdón, Patricia, para cerrar, además, las novelas, como sabes, no requieren de dar respuestas. Las novelas solo presentan problemas para que el lector le dé al mecanismo de pensar y que se encuentre sus propias respuestas. Esas son las mejores novelas y las novelas que funcionan mejor, las que te dejan haciéndote preguntas. Además, prácticamente se puede decir que toda obra de arte producida hasta antier, prácticamente todas son patriarcales. O sea, ha sido la historia del mundo. O sea, por supuesto, sí. ¿Cómo vieron ustedes la serie, capítulo por capítulo? Apenas terminaba un capítulo, ¿lo veían o lo vieron todo junto? ¿Cómo fue eso? yo vi un par de cortes del primer capítulo, luego Gonzalo y yo vimos el 1, el 2, el 3 casi terminados, luego Gonzalo muy astutamente pidió no ver más para poder verlos todos en su casa como todo el mundo, y en ese sentido creo que probablemente los apreció, los disfrutó más que yo. Yo sí vi un poquito más en proceso, pero el año que entra no lo voy a hacer así. Digo, a menos sí, si quieren una opinión de algo, de algún problema, pero el año que entra sí me gustaría, ya sabiendo cómo está todo, me gustaría ver los 8 en televisión como un ser humano normal, y así poder tener esa experiencia de la que hablábamos, de la segunda parte y la salida de la serie. ¿Qué se siente experimentar ya el final de la serie? ¿Y qué sintieron? Gonzalo, que le vio todo junto. ¿Qué sentiste? Bueno, un poco reafirmando lo que dice Rodrigo, siempre es un poco difícil entrar al universo de cualquier serie, ¿no? Pero eso es cierto también en un libro. En un libro siempre tarda uno un poco en entender qué está diciendo el autor, porque hay que familiarizarse con su voz, con su universo, etcétera, etcétera. Creo que en las series es más rápido incluso ese sumergirse. Entonces, bueno, lo que hemos estado hablando en esta conversación, la sorpresa de que a lo mejor tú te habías imaginado a alguien de una manera y resulta que te lo están presentando de otra, etcétera. Eso, pues, es un proceso normal, yo creo. Pero una vez encarrerado, yo vi un día 4 capítulos y al día siguiente los otros 4. Y no, una vez sumergido en el universo y que ya diga uno, ok, esto es así, ahora me voy a concentrar en lo que me están contando. Pues para mí fluyó muy, muy bien y la acabé muy rápido. Dicho esto, soy un devorador de series
y de series en serial, o sea, de ver por lo menos 4 capítulos de una serie. Y entonces, bueno, la disfruté como todas las series que veo. Desde entonces he visto decenas de series. Y entonces, bueno, se va alejando un poco, pero tengo mucha curiosidad por, pues por ver la segunda parte, sin duda. Sí, yo me emocioné mucho, realmente. Bueno, y una pregunta final, ya teniendo claro que los derechos de los libros vencen dentro de poco más de 50 años, ¿no han pensado ustedes en hacer unos libros que como películas serían espléndidos? Por ejemplo, El general en su laberinto, lo veo yo como una película bellísima, o El amor en los tiempos del cólera, o cuentos como Solo vine a hablar por teléfono. ¿No han pensado llevar eso al cine? Sí, y por supuesto hay interés. Queremos irnos pian pianito. Tampoco se trata de saturar el mercado de obras adaptadas de Gabo. Falta, como decíamos, todavía falta este año para que salga parte 2 de 100 años. Pero sí, creo que hay algunas, por supuesto, más evidentes. Creo que El amor en los tiempos del cólera podría hacerse como una serie limitada en unas 6, 7, 8 horas, que creo que se podría abordar como una película, puesto que es más limitada, podría ser un solo director o directora que la hiciera, y sabiendo que se puede hacer en español, en Colombia, etcétera, de manera diferente a cómo se hizo la película, que finalmente se hizo en inglés. Entonces sí, pero despacio. Tampoco queremos saturar demasiado el mercado de todo. O sea, 50 años son finitos, pero bueno, vamos pian pianito, como dicen. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que tú eres director de cine y que te gozas mucho eso, me imagino, o sufres. Sí, digo, no dirigiría yo ninguna de ellas. No, A lo pero mejor sí estaría dispuesto a estar más involucrado como productor, porque son proyectos diferentes. O sea, creo que 100 años sí había que darle libertad al que lo estaba haciendo de que se hiciera bolas ellos solos. Pero sí. Y además, o sea, proyectos como rehacer Crónica de una muerte anunciada, también en español en Colombia, El amor, El general en su laberinto, el propio Toño el Patriarca. Creo que sí, además podrían ser proyectos que podrían interesar mucho a grandes cineastas. sí. Bueno, ¿y qué le dicen al público colombiano? Ya para terminar. Bueno, que lean 100 años de soledad. No, y creo que o sea, que vean la serie. O sea, la serie hay que juzgarla como serie. Vean el primer capítulo y si se enganchan, se enganchan. O sea, las cosas hay que verlas con el menor prejuicio posible. Esa es la verdad. O sea, es una serie que trae mucho bagaje, pero finalmente solo hay una manera de juzgarla, que es viéndola. Entonces, poner a un lado el prejuicio y después de verla, sí, si no se ha leído el libro, yo creo que es muy interesante leer el libro para tener una experiencia muy diferente y que no compite, es la verdad. Son dos experiencias muy diferentes. Bueno, pues yo los quiero felicitar por haber tomado la decisión. Gracias. Gracias, Patricia. De hacer la serie, de impulsarla, de autorizarla, y creo que es un privilegio para el público poder verla y un orgullo para Colombia. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un gustote. Chao. Hasta luego.